Buenos días, saludos amigas y amigos. Esto es Inteligencia Creativa, tu podcast inteligente. Les habla César Ferrer y a partir de este momento iniciaremos la primera temporada de Inteligencias Múltiples. Esperamos tus preguntas, tu participación y tendremos invitados durante esta temporada ampliando qué es la inteligencia. ¿Cuáles son las variantes de las inteligencias múltiples? ¿Cómo se pueden potenciar? ¿Cómo las podemos desarrollar? ¿Y a través de qué medios? Y primero tendríamos que empezar a definir o explicar o conocer qué es la inteligencia. ¿Cuál es la definición de inteligencia? La inteligencia a lo largo de la historia ha sido y sigue siendo un término ampliamente profundizado por autores con diferentes posturas en cuanto al concepto y a su aprendizaje, por lo cual ubicar un concepto único resulta un tanto difícil. Sin embargo, algunos investigadores que han abordado el tema coinciden en definirla como una capacidad que puede ser desarrollada de distintas formas por los seres humanos. Por ejemplo, Alfred Binet, que fue el creador del test IQ de inteligencia de coeficiente intelectual, fue un pionero en estos trabajos. Define la inteligencia como una facultad del conocimiento dirigida hacia el mundo exterior y que trabaja para reconstruirlo en su totalidad a partir de pequeños fragmentos dados. Otra definición la da el teórico y psicólogo suizo Jean Piaget, famoso en la escuela cognitiva de la psicología y también por los educadores a nivel mundial, porque creó y revolucionó el concepto de conocimiento que tiene el ser humano. Piaget dice que la inteligencia es el resultado de la interacción de factores tanto internos como externos al individuo, producto de la interacción del mismo que cambia sustancialmente a medida que evoluciona, considerando la influencia de la herencia en el proceso cognitivo. Otro gran teórico y psicólogo, Brunner, define a la inteligencia como una estructura dinámica y susceptible de ser desarrollada por efectos del ambiente y la experiencia. Y nuestro teórico, el padre de la teoría de las inteligencias múltiples, Howard Gardner, hace una definición que abarca las anteriores agregando un poco más y dice exactamente que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas, por lo que se presenta como una destreza que puede ser desarrollada, pero que también está ligada a un componente genético. De tal modo, en base a las definiciones anteriores, se puede resaltar que una variedad de elementos interviene en el desenvolvimiento de la inteligencia, por lo cual no se puede limitar esta al dominio de un área específica, sino al conocimiento y uso total de las habilidades de las personas. Es aquí donde viene la definición de la inteligencia múltiple o las inteligencias múltiples que define Howard Gardner en 1983. Pero antes de ello sería importante y es necesario resaltar quién es Howard Gardner, quién es este teórico que revolucionó al mundo. Y hoy en día las escuelas de psicología, las facultades de educación en todas las universidades, los ministerios de educación en el mundo entero están planificando los aprendizajes, las evaluaciones y el desarrollo educativo con la integración de las inteligencias múltiples. Bueno, Gardner es un psicólogo y pedagogo norteamericano que es hijo de una familia alemana que emigró a Estados Unidos para escapar de las persecuciones del nazismo. Estudió en la Universidad de Harvard, se doctoró en psicología en el año 1971 y iniciando luego una carrera docente que lo llevaría a formar parte del plantel de dicha institución,
como titular de la Cátedra de Cognición y Educación y profesor adjunto de Psicología. En 1970, un año antes de doctorarse, se convirtió en el codirector de un proyecto que se llama Proyecto Cero, que fue un grupo de investigación creado en el 1967, por la Escuela Superior de Educación de Harvard, cuyo objeto de estudio eran los procesos de aprendizaje de niños y adultos. Los trabajos de investigación de Howard Gardner proporcionaron cambios significativos en los modelos educativos. Lo llevaron a la conclusión de que la inteligencia no se reduce solo a la capacidad de solucionar las cuestiones abstractas, como habitualmente tiende a creerse, sino que se compone de varias facetas que interactúan entre sí, aunque cada una de ellas se adapte específicamente a las diversas situaciones que el individuo aborda a lo largo de la vida. Y aquí vamos a hacer un énfasis en la teoría de Gardner. Gardner, que fue sigue vivo hoy en día, un famoso psicólogo americano, se involucró en este proyecto Cero a finales de los 60, principios de los 70, antes de doctorarse, y empezó a hacerse preguntas y decía: anteriormente o tradicionalmente se creía que inteligente era la persona que resolvía problemas lógicos, matemáticos, problemas lingüísticos específicos, y era un individuo excepcional. Quien no cumplía esos estándares estaba por debajo del promedio, estaba condenado a estudiar o a no estudiar una carrera universitaria, estaba condenado a tener o no tener un tipo de trabajo. Y Gardner empieza a hacerse unas preguntas en su mente y dice: oye, ¿por qué Albert Einstein era muy bueno en física, en matemática, en cálculos, pero era un pésimo deportista? ¿Por qué Jordan estábamos hablando de la década, cuando entra ya la década de los 80, se empieza a hacer también esas preguntas, y Gardner ve a Michael Jordan, cuenta una de sus anécdotas y dice: ¿por qué Michael Jordan hace una jugada o es súper diferente a los demás atletas que jugaban con él, siendo los demás también muy hábiles en su área, pero Jordan tenía algo superior? Porque personas que decía en ese momento la sociedad que admiremos o tenemos que seguir eran grandes empresarios o generaban grandes éxitos financieros, pero en su vida personal no tenían amigos, fracasaban en todas las relaciones amorosas, se suicidaban algunos, otros les costaba interactuar o decir una palabra a una persona, y empezó a ver los estilos y los modelos de los individuos y empezó a hacerse esa pregunta: ¿pero por qué tú me dices que José, que Pedro, que Carlos es exitoso? Porque sí, tenía una habilidad superior en los números, pero no podía conversar con el vecino de al lado, no podía hablar con el compañero de trabajo de al frente. Y empezó a darse cuenta que los seres humanos tenemos diversas capacidades, y empieza a englobar una teoría y a hacer investigaciones con distintos niños y adultos durante un tiempo, durante un gran proceso. Howard Gardner empieza a evaluar, a dirigir y a organizar el proyecto Cero, que lo llevaría a originar un libro en 1983 donde teorizó las inteligencias que posee el ser humano. Fue un análisis, una reflexión profunda de un creador que en el principio, cuando sale el libro a la venta, en los primeros años del mismo, a nivel mundial, en el mismo país de Estados Unidos, su país, se burlaban de la teoría, se burlaban de lo que planteaba Gardner, y el hombre siempre creyó y decía: no, hay muchas maneras de resolver un problema, hay muchas maneras de potenciar. Cuando Gardner dice potenciar, es que está asumiendo y cree que genéticamente, que conscientemente, todos los seres humanos, todos desde niños hasta la edad adulta, tenemos diversas capacidades intelectuales y cognitivas. Todas las tenemos. ¿Qué es lo que hay que hacer en el transcurso
del proceso para yo equilibrar o tratar de potenciar las inteligencias y desarrollarme en lo que yo quiero, pero también en otras habilidades de equilibrio cognitivo, hay que potenciar las inteligencias múltiples. Ahora vamos, ¿qué son las inteligencias múltiples? ¿Qué tipos de inteligencias múltiples? ¿Por qué inteligencias múltiples y por qué hay que potenciarlas? Cuando él dice potenciar es porque ya asume que todos la tenemos, porque ya la ciencia asume que todos tenemos capacidad, y la potenciación es elevar a través de una variedad de estrategias educativas, psicológicas, de experiencia, vamos adaptándolas a nuestro proceso de conocimiento y esa inteligencia se va desarrollando. Una habilidad, una dispensa en el momento, un equilibrio con las demás. Es decir, que yo pueda verbalmente expresarme bien, pero que también pueda ser un partido. No necesariamente tengo que ser Messi o ser un gran deportista de otra área del quehacer deportivo del mundo, pero que pueda resolver un problema matemático, pero que también pueda pintar algo y bueno, en el área motivacional, de orientación que quiera ese niño, que quiera ese adolescente estudiar en el futuro o a lo que se quiera dedicar el resto de su vida, es ya un proceso personal, pero que tenga esa capacidad de equilibrio de 8 inteligencias, de 8 tipos de inteligencia. Y aquí Gardner explica en esa teoría, después de muchos tomos, los procesos de cada inteligencia y cómo la escuela, cómo el profesor o cómo los psicólogos cognitivos pueden desarrollarla a través de programas específicos a lo largo de la vida de un niño en su etapa escolar y de un joven. Y más allá también en el proceso de adulto. Entonces, volviendo al tema de qué es la inteligencia múltiple o inteligencias múltiples, Gardner afirma que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas o crear soluciones ante diversas situaciones a las que se enfrenta el ser humano en un contexto determinado. Y creó la teoría, como se los vengo diciendo, de estas inteligencias que hacen referencia al que el ser humano cuenta con una variedad de inteligencias, como lo son la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia lingüística, la inteligencia sinestésica o kinestésica corporal, la inteligencia musical, la inteligencia naturalista, la inteligencia interpersonal, intrapersonal y espacial, que formarían parte del potencial que posee todo individuo. Cada individuo presenta un perfil característico de capacidades diferentes con múltiples potencialidades. Y estas inteligencias pueden reforzarse gracias a las oportunidades que ofrezca la educación y a un medio rico en materiales y actividades atractivas para el aprendizaje. Y hago énfasis en que cuando digo en las oportunidades que ofrezca la educación y a un medio rico en materiales y actividades atractivas para el aprendizaje. No solo el proceso formal de la escuela, del jardín de niños, de la primaria y la secundaria, sino del hogar, de la estructura donde ese niño se desenvuelve, las actividades, las potencialidades, lo que le ofrezca el padre, la madre o su núcleo familiar en general a ese niño va a determinar, potenciar la inteligencia de ese niño en el futuro y reforzar los diversos conocimientos. Es una integración global, no está divorciada la escuela del núcleo familiar y de la sociedad en general, es un todo. ¿Para qué? Para integrar y aprovechar ese medio. Por eso dice, cuando la educación ofrezca un medio rico en materiales y actividades atractivas para el aprendizaje, se potenciará más ese proceso creador. En los procesos de aprendizaje, los docentes, las madres, los padres y la sociedad en general deben tomar en cuenta y reconocer que todos los estudiantes son diferentes. Para ello hay que desarrollar y aplicar diversas estrategias en la adquisición del conocimiento,
ya que existen por lo menos 8 caminos diferentes para intentarlo, promoviendo amplitud y posibilidades de interactuar con diversas formas, objetos e individuos, dirigiendo así el uso de estrategias didácticas apropiadas en el proceso instruccional, lo cual incrementará y estimulará las potencialidades de los estudiantes. Es decir, todos, y ya la psicología es muy clara en esto, los procesos educativos son claros en esto, las empresas de talento humano son claras en esto, todos somos seres diferentes, con capacidades más potenciadas unas que otras, y la idea de la formación y de potenciar las inteligencias múltiples es tratar un equilibrio. Siempre va a haber una inteligencia que va a sobresalir más en mí, en ti, en ese niño, en esa niña, de adulto, de joven. Siempre va a haber una inteligencia que va a sobresalir más. Eso lo vamos a explicar en los próximos capítulos, y ahora mismo un poco vamos a tomar esa temática. Pero la idea de Gardner, la idea de la teoría, la idea de generar habilidades y destrezas es un equilibrio, saber que puedo resolver distintos problemas en mi vida, no solamente problemas escolares, problemas en el trabajo, sino problemas integrales de mi ser. Puedo buscar o puedo resolverlo hallando diversas soluciones. No hay una manera, hay muchas maneras de resolver distintos problemas con 8 capacidades que tenemos todos los seres humanos. ¿Y cuáles son esas inteligencias? Ahora vamos a entrar en profundidad en las que nombré anteriormente. ¿Y qué es la inteligencia lingüística? Bien, la inteligencia lingüística es la capacidad para usar las palabras de manera efectiva, sea en forma oral o de manera escrita. Esta inteligencia incluye la habilidad para manipular la sintaxis o los significados del lenguaje, los usos prácticos del lenguaje. Algunos usos incluyen la retórica, la cual es usar el lenguaje para convencer a otros de tomar un determinado curso de acción. La memoria que usa el lenguaje para recordar la información, la explicación. El lenguaje es usado para informar, y el metalenguaje se refiere al uso del lenguaje para hablar del mismo. ¿Quién mejor domina esta capacidad que los comunicadores, los profesionales en el área de la docencia, los poetas, políticos, periodistas, actores, entre otros, y personas muy interactivas dominan este tipo de inteligencia? Todos tenemos inteligencia lingüística, todos las tenemos, pero hay unos que la desarrollan a un máximo nivel, a una potencialidad máxima. Los grandes poetas, los grandes escritores, los grandes historiadores, algunos grandes oradores a lo largo de la historia, el doctor Martin Luther King en Estados Unidos, Winston Churchill en Inglaterra, primer ministro líder de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, poetas latinoamericanos como Pablo Neruda, grandes escritores a lo largo de la historia, por nombrar a Miguel de Cervantes, a William Shakespeare, entre otros. Hay un sinfín de grandes oradores y escritores a lo largo de la historia. Todos la tenemos, pero hay alguien, o siempre hay algunos que la desarrollan a un máximo nivel. La inteligencia lógico-matemática. Esta se define como la capacidad para usar los números de manera efectiva y razonar adecuadamente. Esta inteligencia incluye la sensibilidad a los esquemas y relaciones lógicas, las afirmaciones y las proposiciones, sí, entonces, causa o efecto, las funciones y las abstracciones. Los tipos de procesos que se usan al servicio de esta inteligencia incluyen la categorización, la clasificación, la inferencia, la generalización, el cálculo y la demostración de las hipótesis. Entre los que dominan más este tipo de inteligencia encontramos a los científicos, economistas, académicos, ingenieros, matemáticos, entre otros. Es una inteligencia importante que todos tenemos, pero igual hay personas que la desarrollan a un máximo increíble. La inteligencia visual espacial. Aquí estamos hablando de esencialmente el uso de la vista y el espacio que da
en los espacios mentales del individuo. Esta inteligencia incluye la sensibilidad al color, la línea, la forma, el espacio y las relaciones que existen entre otros elementos. Incluyen la capacidad de visualizar, de representar de manera gráfica ideas visuales o espaciales. Las personas que destacan en este tipo de inteligencia suelen tener capacidades que les permiten idear imágenes mentales, dibujar y detectar detalles, además de un sentido personal por la estética bárbaro. Entre los que dominan esta inteligencia siempre encontramos a pintores, fotógrafos, diseñadores, publicistas, arquitectos, creativos, diseñadores, entre otros. La inteligencia corporal kinestésica. Corporal kinestésica se refiere al cuerpo, a todos los elementos motrices finos y gruesos de mi estructura física, de la estructura física de todos nosotros. Bueno, esta es considerada como una habilidad para usar todo el cuerpo para expresar ideas y sentimientos. Y en este orden de ideas, Gardner afirmó que es una inteligencia que incluye habilidades físicas como la coordinación, el equilibrio, la destreza, la fuerza, la flexibilidad, la velocidad y las capacidades autoperceptivas, las táctiles y la percepción de medidas y volúmenes. En este tipo de inteligencia destacan obviamente grandes deportistas, bailarines, actores, cirujanos y creadores plásticos, pues todos ellos tienen que emplear de manera racional sus habilidades físicas. Los que realizan danzas, los que bailan, los que hacen diferentes tipos de actividades con todo su cuerpo, potencian al máximo su inteligencia kinestésica o corporal. La inteligencia musical consiste en esa habilidad de pensar en términos de ritmos, sonidos y melodías, la producción de tonos, el reconocimiento y la creación de sonidos. Esta inteligencia también consiste en el uso de instrumentos musicales y el canto como medio de expresión. Las personas con altas inteligencias musicales tienen habilidades de expresar sentimientos y emociones a través de la música. Todos la tenemos, pero hay los grandes autores, los grandes cantantes, los cantautores tienen un potencial desarrollado a un alto nivel. Aquí pueden destacar las personas que tocan instrumentos, leen y componen piezas musicales con facilidad. Han desarrollado de una manera determinante esta inteligencia. Y vamos a entrar en una inteligencia que Daniel Goleman llama inteligencia emocional y Gardner la divide en dos para clasificarla. La divide en un subgrupo que se llama inteligencia interpersonal y otro que se llama interpersonal. Él la divide para estudiarla de manera más detenida porque en su teoría o científicamente él ha comprobado que puedo tener desarrollada una de esta inteligencia emocional más alta que la otra y las divide, pero en ciencia cierta también se define como inteligencia emocional y es lo que llama inteligencia intrapersonal e interpersonal. Inteligencia muy importante de desarrollar, de potenciar en todo el desarrollo educativo, formativo de los niños, de las niñas, de los adolescentes, porque de ahí depende mi desarrollo, nuestro desarrollo como adultos en el futuro inmediato. La inteligencia intrapersonal es considerada como el conocimiento de sí mismo y es la habilidad para adaptar las propias maneras de actuar a partir de ese conocimiento. Esta inteligencia incluye tener una imagen precisa de uno mismo, tener conciencia de los estados de ánimo interiores, las intenciones, motivaciones, temperamento, deseo. Es esa capacidad para la autodisciplina, la autocomprensión y la autoestima. Es el conocimiento interno del individuo, es el acceso a la propia vida emocional, a los sentimientos. Es decir, es esa capacidad de efectuar discriminaciones entre las emociones. Las personas que destacan en la inteligencia intrapersonal son capaces de acceder a sus sentimientos y emociones y reflexionar sobre estos elementos. De repente podemos tener una inteligencia intrapersonal muy desarrollada en conocer todo nuestro ser e interpretar las emociones, e interpretar y autorregularnos,
pero no necesariamente tenemos que tener una inteligencia alta interpersonal. Por eso la divide en dos grupos. Y la inteligencia interpersonal es esa habilidad de percibir y establecer distinciones en los estados de ánimo, las intenciones, las motivaciones, la empatía y sensibilidad a las expresiones faciales, la voz y los gestos. Es esa capacidad para discriminar entre diferentes clases de señales interpersonales y la habilidad para responder de manera efectiva a esas señales en la práctica. Es una inteligencia que se destaca en las personas que poseen una habilidad para detectar y entender los problemas de los demás. La empatía la encontramos en profesores, en psicólogos, en terapeutas, abogados, pedagogos, entre otros, en nosotros mismos. Pero es una inteligencia que se debe desarrollar, reeducar, orientar a lo largo de nuestra vida, en la vida de la niñez, de la adolescencia y todavía en la vida adulta para llegar a su máximo potencial. Y tenemos por último la inteligencia naturalista. ¿Qué es la inteligencia naturalista? Esta es una de las últimas inteligencias que a finales de los años 90 Gardner incluyó en su teoría. Al principio eran las 7 anteriores que acabo de mencionar y explicar, y se refiere a esta inteligencia que es esa habilidad para desarrollar el pensamiento científico, para observar la naturaleza, identificar patrones y utilizarla de manera productiva. Por ejemplo, científicos volcados al naturalismo y a la defensa de la naturaleza. Las personas que destacan en esta inteligencia tienen la capacidad y suelen identificar, clasificar objetos y establecer patrones, así como comprender los sistemas y ecosistemas naturales. Algunas profesiones en las que sobresalen en esta inteligencia son los botánicos, los agricultores, los ecologistas, los paisajistas, veterinarios, entre otros muchos más. Esta inteligencia que se ha desarrollado y que se volcó en los últimos 30 años a crear la materia a nivel mundial llamada educación ambiental, educación de los ecosistemas, desarrollo de recursos renovables y no renovables, fue parte de esta inteligencia que Gardner trabajó y desarrolló esta teoría en su proceso de integrar las inteligencias. Gardner no descarta en estos tiempos, aunque en el siglo XXI, no descarta otras habilidades y capacidades que el ser humano obtenga. No se limita a estas 8. Estas 8 son el pilar de las inteligencias que define la teoría de las inteligencias múltiples y no descarta otras habilidades y capacidades que posee el ser humano. Se están estudiando, hay muchas investigaciones en Harvard, en Oxford y en otras grandes universidades del mundo sobre las diversas capacidades que poseemos como seres inteligentes. Esto es inteligencia creativa. Les habló César Ferrer. Nos pueden seguir en @intecreativa. Déjanos tus preguntas, te daremos respuestas y tu participación. Hasta otra próxima oportunidad. Recuerden que iniciamos la primera temporada de Inteligencias Múltiples. Muchas gracias.